Si usted nos visita por primera vez, bienvenido. Nosotros somos la Iglesia La Conexión. Estudiamos la Biblia y tratamos de ir libro por libro, no en orden, pero agarramos un libro entero de la Biblia y hoy estamos, de hecho, estudiando el segundo libro de la Biblia en este año. Qué rápido vamos, ¿no? La semana pasada estudiamos Tercera de Juan, que solo tiene un capítulo, así que hoy vamos a ir al Antiguo Testamento y estudiar el libro de Jonás. Así que vaya a casi un poquito más adelante de la mitad de su Biblia. Un poquito complicado encontrar a Jonás. Pero va a encontrar ahí los profetas menores. Y luego va a encontrar ahí, por ejemplo, profeta Daniel. Este no es profeta menor, creo. Pero después Oseas. Estoy ayudándole porque a mí me costó encontrarlo. Amós, Abdías, por ahí. Y después Jonás. Bien. Ojalá que el Señor bendiga esta serie donde vamos a estar estudiando cuál es el corazón de Dios. Así que oremos para bendecir toda la serie, bendecir todo lo que se va a predicar. Señor, bendice esta serie, Señor. Trae pasión a nuestros corazones por servirte. Trae pasión por obedecerte. Señor, ayúdanos, renueva nuestras mentes. Ayúdanos a dejar el amor al mundo, el amor al pecado. Y Señor, bendice nuestras intenciones en este mundo, que sea lo que tú has planeado para nuestras vidas y lo que tú deseas para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Este año, en septiembre, van a cumplir 9 años desde que el Señor me trajo a mí y a mi esposa a esta ciudad. Así que haber llegado al ministerio joven trajo muchos errores, muchas dificultades, pero el Señor nos ha sostenido. Y yo venía con mucha pasión. La pasión no se ha ido, pero usted sabe, cuando usted llega a un primer lugar, quiere hacer muchas cosas nuevas, quiere inventar aquí, quiere inventar allá. Y una de las cosas que el pastor que lideraba la iglesia en ese tiempo, el pastor Eduardo, notó en mí, es que yo tenía pasión por evangelizar, pasión por las misiones. Así que me dijo, ¿por qué no vas y hablas con el pastor Jonathan Bean, que era el pastor de misiones de la iglesia, y le dices que tú tienes una pasión para llevar el evangelio, que te mande a cualquier país? Obviamente, ¿a qué país que quisiera ir yo? Soy de Honduras, así que dije yo quiero llevar el evangelio a mi propio país. Así que todos traemos ese nacionalismo, ¿no? Y yo quería ir a Honduras y llevar el evangelio. Así que vine, me reuní con el pastor Bean, quien ahora está en la presencia del Señor. Él murió hace como unos 4 años. Y recuerdo bien esa reunión, porque yo recuerdo que le dije, oye, quiero llevar un grupo de nuestra iglesia a Honduras. Y él me dijo, mira, está bien que quieras llevar personas, apreciamos mucho tu ímpetu, pero nosotros tenemos una visión diferente. Nosotros queremos llevar las misiones o el evangelio, el mensaje, a donde no ha sido escuchado. Así que te animamos a que puedas pensar en cualquier otro lugar que no tenga el evangelio y al cual tú puedas ir. Con gusto te vamos a apoyar y te vamos a mandar con un equipo. Y ustedes se pueden imaginar cómo salí de esa reunión, ¿no? Un poco decepcionado. Yo quería llevar el evangelio a mi propio país, pero esas palabras quedaron haciendo un eco en mi corazón. De tal manera que yo llegué a la conclusión, realmente hay otros países y otros lugares donde más se necesita el evangelio que en mi propio país. De tal manera que mi corazón ha cambiado tanto que yo le digo, Señor, si tú me quieres mover, si tú me quieres llevar a otro lugar, si tú haces todo lo que tienes que hacer para llevarme a otro lugar, que no sea mi país. Obviamente, si fuera mi deseo, ¿a dónde quiero vivir yo? En la isla de Roatán, en Honduras. Una belleza. Pero el Señor no me quiere ahí, creo yo. Por los momentos Él no me ha dicho. Y yo quiero que nosotros veamos en este
en lo que vamos a estar estudiando en estas 5 semanas, cuál es el corazón de Dios con respecto a las misiones. Y no quiero, yo quiero que nuestro corazón pueda llegar a estar en sintonía con el corazón de Dios y que lleguemos a comprender que Dios quiere con todo su corazón llevar el mensaje a donde el evangelio no ha sido anunciado. De hecho, la oración de Pablo era que yo pueda ir a los lugares donde Cristo no ha sido anunciado. Así que por eso nuestro hermano Marcos está haciendo un viaje a la India. Si alguien es tocado por medio de esto y quiere ir en el mes de mayo, ahí está la oportunidad. Sigamos orando para que el Señor mueva personas. Y ojo, que no todos tienen que ir. Están aquellos que ayudan para el que va a bajar a traer el agua al pozo. Alguien tiene que estar arriba ayudando con el lazo, ¿no? Así que, pero que ojalá que el Señor mueva personas, ya sea para sostener a misioneros en el otro lado del mundo o para apoyar o para ir, si el Señor nos llama. Y yo quisiera hacer una pregunta que nos puede ayudar a nosotros a reflexionar antes de pensar en ir y hacer grandes cosas para Dios. Quisiera preguntar, ¿qué hace que personas deseen dejar toda su comodidad, sus sueños, sus posesiones para tener que llevar el evangelio a los lugares donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Qué es lo que produce eso? ¿Será personas de mente que no saben lo que es bueno y deciden irse para otro país, como pasa muchas veces aquí, personas que se van? O déjeme hacerle una pregunta opuesta, déjeme preguntarle, ¿qué hace que la gente desobedezca al llamado de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? En otras palabras, ¿qué hace que la gente se quede sin hacer nada por las naciones? Responderemos a esa pregunta a medida que vamos estudiando la vida de Jonás. Y si usted ha leído la historia de Jonás, seguramente está familiarizado con ¿qué? Con un pez. Hasta los que son más nuevos en la fe saben, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos con la historia del pez, que es la que nos enseñaron en la escuela dominical, lo cual está bien, los niños recuerdan eso, vamos a estar perdiéndonos de muchas otras cosas que hay en este libro. Así que yo quiero que usted me ayude con la introducción y leamos los primeros 3 versículos. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Solamente hoy es la introducción. Pero vemos que Dios habla. Desde el Antiguo Testamento Dios ha hablado. Y Dios habla de diferentes maneras, ¿no? En el Antiguo Testamento, más común que el Señor hablaba directamente por una voz o personajes que se aparecieron a otra gente. Ahora Dios habla por medio de su palabra. Pero vemos que no sabemos específicamente de qué manera le habló a Jonás. Pero sí sabemos que Jonás escuchó un mensaje directo de Dios y luego tuvo que hacer con ese mensaje algo, ¿verdad? Lo que es claro aquí, Jonás escuchó el mensaje. Jonás recibió el mensaje. Y esta no es la primera vez que Jonás escucha un mensaje de Dios. Si nosotros, Jonás es un profeta que nació después del profeta Elías por ese tiempo. Ustedes saben que los profetas no la pasaban bien. Casi siempre muchos de los profetas los odiaba a su propio pueblo porque ellos eran los que venían a decirle al pueblo las cosas que necesitaban mejorar. Pero con Jonás, él había dicho algunas cosas al pueblo, pero luego él viene y va a ser mandado a un pueblo que era ajeno a él. Quizás, yo no sé, cultura diferente, no conocían de Dios. Pero no era la primera vez que Jonás había sido usado como profeta. Segunda de Reyes dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat
a el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová de Israel, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer, porque Jehová miró muy amarga la aflicción de Israel. Así que en ese tiempo Jeroboam reinaba en el pueblo de Israel y Jonás fue mandado a profetizar al rey Jeroboam de que Jeroboam debería terminar las murallas de Israel para protección. Así que Jonás había nacido antes de que juzguemos al pobre Jonás, ¿no? Necesitamos entender en qué circunstancias él había nacido. Él había nacido en una época difícil para el pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Muchos ponen la pintura del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, que obedeció a Dios, que hizo esto y grandes maravillas. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, desobediente. Como la mayoría de los profetas, a cualquier profeta le hubiese tocado difícil decir cosas al pueblo de Israel. Así que Jonás no siempre fue rebelde a la voz de Dios, como estamos acostumbrados a imaginar. Si usted creció en el Evangelio, probablemente se quedó con la historia del pez y todo eso, pero Jonás había ya profetizado ante el pueblo. Y la palabra de Dios volvió a venir ante Jonás y tiene una nueva oportunidad. La oportunidad de decir, sí, Dios, te obedezco y hago todo lo que tú me pides, o no te voy a obedecer porque hasta aquí hemos llegado, Dios. Y yo no sé si usted ha llegado a ese punto, pero muchos de nosotros quizás tenemos la idea de decir, Dios, yo te obedezco con esto y esto y esto, pero no me toques, por favor, esa cosa, porque si tú me quitas esto, hasta ahí nomás llegaron nuestras relaciones, Dios. Ahora, yo no sé si Jonás estaba pensando que Dios podía hacer esto, pero Dios viene y le da un mensaje a Jonás. Y la palabra de Dios vino a Jonás y esto fue lo que Dios le dijo. Ya lo leímos, ¿no? Levántate. ¿Ve a dónde? A Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. O sea, la palabra de Dios venía a los profetas y luego los profetas venían y le anunciaban a quien Dios les dijera. Pero es raro porque esta vez un profeta escogido por Dios tiene que llevar un mensaje a un pueblo extranjero, a un pueblo donde jamás él se imaginaba que iba a ser enviado. Y para entender un poco el contexto, Nínive era la capital del imperio asirio. Así que, ¿quién era el imperio más poderoso en ese tiempo? El imperio asirio. Así que a Jonás se le da una tarea difícil. Se le dice, vas a ir y decirle a estas personas que son un pueblo desobediente, que están lejos de Dios y que necesitan arrepentirse porque Dios ha visto la maldad de ellos. Imagínense, cualquiera tiene miedo de ir a un pueblo así, ¿no? Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia y Dios quiere traer salvación a este imperio. Pues, y la razón por la cual Jonás no quería ir era porque el imperio asirio representaba una amenaza para Israel. Si el imperio está conquistando muchas otras naciones, probablemente la próxima seremos nosotros, pensaba Jonás. Así que, y ellos saben cómo conquistan los asirios. Un pueblo sanguinario que agarra a aquellas personas que están dentro de sus propios pueblos, los someten, les quitan todas las cosas, matan a un montón y dejan vivos a unos pocos para que les sirvan. Entonces Jonás dice, a esa gente yo no quiero ir. Tengo miedo. Así que antes de que juzguemos al pobre Jonás, pongámonos en sus zapatos. Imaginemos que nosotros estamos bien en este país y un día Dios hace claro de que Él nos quiere en otro lugar. Imagínense que nos mande a los barrios más peligrosos de nuestros países. ¿Quién iría? Imagínense que nos dice, ve a predicar a aquella persona o familiar que te hizo daño. Es difícil, ¿no? Así que no es tarea fácil. Así que, ¿qué hace Jonás? Se niega. Al fin y al cabo, no hay nadie en el pueblo hebreo que no tiemble ante la idea de ir y predicar ante los ninivitas. Así que, ¿qué podría salir mal en la aventura? Número uno, está lejos del país donde está Jonás. Número dos,
le toca salir de la comodidad. Jonás quizás tiene que vender todo, tiene que vender su cama para comprarse una cama allá en Nínive, porque se imaginan moverse de un país a otro. Número 3, ¿qué sabemos cómo la gente recibirá el mensaje? Si no lo habían apedreado en Israel, probablemente lo iban a apedrear allá, ¿no? Así que nada estaba asegurado. Lo más probable es que los ninivitas no quieran saber nada de Dios y que terminen persiguiendo al profeta. Así que Jonás se encuentra entre la espada y la pared. O ir y predicar a este pueblo desobediente y sanguinario, o rebelarse ante Dios para salir de la situación. Y hay dos maneras en las que Jonás va a desobedecer. Número 1 es no haciendo lo bueno que Dios manda, ¿no? Lo segundo es yéndose tan lejos de Dios como sea posible. Y vamos a ver lo primero. Veamos, lo primero que hizo Jonás fue que decidió desobedecer lo bueno que Dios le había mandado. O sea, predicar a este pueblo. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por varios años de mi vida, yo crecí y viví con la idea de que yo no estaba mal ante Dios porque no estaba haciendo grandes cosas malas. Sin embargo, fui desobediente en todos esos años porque las cosas buenas que Dios me había mandado a hacer, amar a la iglesia, reunirme con hermanos, crecer espiritualmente, compartir el evangelio, seguir a Cristo, no era algo que yo estaba haciendo. Pero en mi mente, según yo, estaba bien, porque no estaba haciendo grandes cosas malas, ¿no? La Biblia nos dice, evitar hacer lo bueno también es pecado contra Dios. Y Jonás estaba pecando por no querer obedecer a Dios. Así que Jonás decide no ir. Sencillo, perdóname Dios, aquí sí que te pasaste, ¿no? Lo siento, pero hasta aquí llegaron nuestras relaciones porque tus encomiendas están pasando de lo que yo soy capaz de hacer por ti. A veces nosotros queremos descifrar la voluntad de Dios en nuestras vidas y pensamos que Dios nos tiene que revelar de una manera especial grandes cosas que nosotros tenemos que hacer. Y nos enfocamos en lo grande que viene y en las grandes cosas que yo voy a hacer para Dios, pero ignoramos que Dios primero está pidiendo hacer o que nosotros le demos obediencia en las pequeñas cosas que Él nos está pidiendo. Así que lo importante para nosotros es obedecer en las cosas pequeñas para que Dios vaya abriendo el camino para que obedezcamos en las grandes cosas. Así que es mejor lo poco aplicado que el mucho conocimiento que no se pone en práctica, ¿no? Jonás sabe que Dios es un Dios compasivo. Jonás conoce a Dios. Y lo vamos a ver en el último capítulo. Jonás va a expresarlo. Jonás sabe que Dios puede salvar. Jonás sabe que Dios lo puede proteger ahí de los enemigos. Jonás sabe que Dios merece ser obedecido. Sin embargo, todo ese conocimiento que Jonás tiene acerca de Dios no es aplicado. Y él decide desobedecer deliberadamente. Pero bueno hubiese sido que Jonás simplemente hubiese desobedecido, quedándose ahí en Judá. Pero Jonás decide desobedecer y ir un paso más allá. Jonás hace algo más. Y el versículo 3 dice, Jonás se levantó para ir ¿a dónde? A Tarsis, una ciudad que no era la ciudad que Dios le había dicho. Pero Jonás no solamente evita obedecer el mandato de Dios, sino que ahora va a hacer todo lo posible para ir contrario a la voluntad de Dios en todo aspecto. ¿Ha conocido usted personas así? Personas que se decepcionaron de la fe y ahora todo lo que quieren es atacar la fe que ellos un día profesaron. Eso es lo que Jonás está haciendo. Jonás no simplemente desobedece a Dios, sino que él quiere ir hasta el otro extremo, alejado de Dios. Así que dice el versículo 3, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Será que Dios puede ser evadido? ¿Será que hay algún lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios? Y puede ver que la pequeña desobediencia de Jonás lo está llevando a él ahora
a tener una mentalidad loca, podríamos decir. Él está pensando, voy a desobedecer a Dios, me voy a alejar de Dios y Dios no me va a encontrar donde yo me voy a ir. Pequeños pasos de desobediencia, hermanos, en la vida cristiana son los que nos llevan a tomar pasos más grandes en la desobediencia a nuestro Dios. Es más, yo pudiera decir, pequeños pasos de obediencia son los que a veces nos guardan a nosotros de poder caer en gran desobediencia ante nuestro Dios. Por eso, la obediencia, aunque pequeñas cosas, importan ante nuestro Dios. A Jonás no le bastó decir que no, sino que en nuestras Biblias nosotros vemos que él se empeñó en irse lejos de la presencia de Dios, como si eso fuera posible. Esa era su mentalidad, voy a alejarme de Dios. Pequeños pasos de desobediencia lo llevaron a él a lo irracional. Jonás no solo evitó ir al lugar donde Dios lo había enviado, pero ahora él piensa que puede esconderse de Dios para evitar rendir cuentas. Esconderse de la presencia de Dios, ¿en qué cabeza cabe, no? Interesante que Jonás está siendo enviado a un pueblo pagano al noreste de Judea. Si usted ve el mapa, aquí está Israel y luego para acá, para la mano derecha, está el imperio asirio donde está la capital Nínive. Entonces él, porque en esta parte hay mar, yo creo que él tenía que agarrar un barco hasta cierto lugar y luego caminar no sé cuántos días hacia la derecha. Entonces él dice, me voy a alejar. Entonces, ¿qué hace él? Él va un poco al norte. Y como había agua en toda esa región, es fácil agarrar un barco derecho todo hasta arriba. Y entonces decide irse para Tarsis. Entonces, él se quiere esconder de la presencia de Dios. Entonces, aquí es donde Jonás ha llegado al punto de decir, Dios, yo te obedezco en todo lo demás que tú me has pedido, pero hasta aquí llegamos. La pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿hasta dónde llega el dominio de Dios en nuestras vidas? O sea, ¿qué tal si Él te quita la comodidad en la que estás ahora? ¿Seguirías diciendo, Dios, todavía tú eres el que reina y te respeto las decisiones que tú tomas? ¿Le seguirías amando si Él te quita la salud? ¿Le seguirías amando si Él te quita a uno de tus familiares? John Piper dice lo siguiente, lo que sea que el Señor te quite, si eso te enoja con Dios y te alejas de Dios, eso era tu fuente de felicidad, por lo tanto ese era tu ídolo. Entonces Dios a veces está trabajando en quitar los ídolos de nuestras vidas. Y no necesariamente Él va a quitar un familiar, pero el Señor va quitando aquellas cosas que nosotros más amamos. ¿Recuerdan la vida de Job? Fue quitando poco a poco, ¿no? Fue quitando primero posesiones, quitó familia, luego le quitó la salud. Y en todo ese proceso, a veces vemos a Job como un héroe. Y realmente Dios trabajó para que él pudiera llegar a decir al final lo que dijo. Pero hubo momentos en la vida de Job donde él fue confrontado. Hubo momentos donde él se enojó contra Dios. Y Dios tuvo que trabajar en su corazón. Pero al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios tuvo que trabajar en la vida de Job. Así que esta idea de que Dios va trabajando para quitar los ídolos que nosotros tenemos en nuestra vida es real en la Biblia. Lo vemos en muchas historias. Por eso el salmista, cuando él oraba, él decía lo siguiente. Decía en Salmo 16, por ejemplo, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo diré al Señor, tú eres Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y este Salmo 16 termina diciendo, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Hermano, he conocido cristianos más gozosos
en el otro lado del mundo, donde están lejos de su familia, donde están fuera de su comodidad, donde no tienen quizás ni la comodidad que nosotros tenemos aquí, de tener la posibilidad de hablar con otros hermanos en español. He conocido gente más gozosa en otros lugares que gente cristiana viviendo en este país teniéndolo todo. Así que más vale que mejor obedezcamos al Señor, ¿no? En lo que Él nos manda que nosotros hagamos. Jonás piensa que él va a ser feliz huyendo de la presencia de Dios. Jonás piensa que él encontrará la felicidad yendo por sus propios caminos. Y la esencia del por qué Jonás actúa de esta manera es porque Jonás no ha sido cautivado. Su corazón no ha sido cautivado por Dios mismo. Es más, es paradójico que Jonás decide huir y ir a una nación que no conoce a Dios, a Tarsis, cuando él estaba siendo enviado a una nación que no conocía a Dios, ¿no? Y ahora él se encuentra por sus propios motivos en la misma situación, ¿no? Jonás tiene el título de profeta. Viene del pueblo escogido por Dios. Tiene el privilegio de anunciar a otros la salvación. Tiene conocimiento de quién es Dios. Sin embargo, es un creyente miserable. No hay gozo, no hay fruto, no hay pasión por su Salvador. Así que por eso los planes de Dios le producen miedo, tristeza, desesperación, porque su corazón no está alineado con los planes de Dios. Así que nuestra tarea hoy, hermanos, como creyentes, antes de pensar si vamos a llevar el mensaje afuera de estas 4 paredes, o antes de pensar si el Señor nos va a mandar a X o Y país, es preguntarnos, ¿tiene Dios cautivado tu corazón? Porque si no es así, cualquier petición que Dios te haga se convertirá en una carga pesada para ti. Yo recuerdo hablando con una persona que vive en otro país y yo le decía, oye, yo quiero saber qué es lo difícil. ¿Qué me recomiendas hacer tú antes de que yo me mueva a otro lugar? ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere irse de misionero a un país difícil? Y él me dijo lo siguiente, me dijo, lo que tienes que hacer antes de salir es trabajar en los ídolos de tu corazón. Cualquier otra cosa que tú no le has entregado a Dios se va a convertir en una carga más pesada aquí. Así que antes de nosotros entrar en la vida de Jonás y pensar cómo Dios nos puede usar, lo primero que nosotros debemos preguntarnos es, ¿tiene Dios nuestro corazón? ¿Tenemos nosotros nuestra vida? Sí, diciéndole a Dios lo que tú pidas, Señor. Porque realmente eso es lo que convierte a Dios en el Señor de nuestras vidas. Cuando Él dice, nosotros saltamos. Donde Él diga, ahí vamos. Pero si el Señor no tiene nuestro corazón, entonces nos convertiremos como aquellos judíos de los cuales Jesús habló, que Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cantan con gran pasión, sacrifican animales todo el tiempo, dan ofrenda, oran en voz alta, dicen muchas cosas bonitas acerca de mí. Sus labios, impecable lo que dicen, pero sus corazones no me aman. Entonces, para nosotros, hermanos, es importante examinar nuestros corazones, porque lo que Jonás era un hombre nacionalista. Él no quería llevar el mensaje a otro país. Era un hombre egoísta. No quería moverse de donde él estaba, aun cuando él tenía el mensaje que podía ayudar a otros. Un hombre desobediente y rebelde. Él no quería hacer lo que un profeta requería. Obediencia hasta la muerte, si es posible, era lo que requería de un profeta. Pero no hay nada diferente en nosotros. Obediencia hasta la muerte es lo que Dios pide. No es un evangelio barato. Obediencia hasta la muerte es el verdadero cristianismo. Así que, siguiendo con esa idea, la pregunta para nosotros es, ¿tiene Dios tu corazón? ¿Tiene Dios mi corazón? ¿Vivimos nuestras vidas
postrados ante el Dios Todopoderoso, lleno de gracia y sabiduría, que mueve todos los hilos, mejor de lo que nosotros podemos moverlo, pensando, Dios, un nuevo día, un nuevo año, lo que tú pidas. ¿Qué quieres, Señor? Hace algunos años, el Señor me llevó hasta uno de esos procesos donde tú tienes que entregar algo grande. Yo no sé si tú has pasado por esos procesos donde tú tienes que entregar, decirle a Dios, aquí está, Señor, me rindo. Fui 4 veces a un campamento y todos los 4 años le dije lo mismo al Señor. Le dije, Señor, aquí está mi vida. El primer campamento duró un mes, haciendo las cosas que Dios requería, y después me fui. Segundo campamento, el Señor me permitió durar 2 meses. Y así, el tercer campamento duré 4 meses. Y luego me alejaba de Dios. Y el último campamento, ya ahí el Señor arrastró mi corazón hacia Él. Y la dificultad para mí era, Señor, he invertido 7 años de mi vida en una carrera. Luché para esto, soñaba con mi casa, mi moto, mi carro, y ahora tú me estás llamando a hacer algo diferente. Come on. Y el Señor me llevó hasta el punto de entregar mi corazón. Y siempre recuerdo una tarjetita que nos daban cuando hacíamos algo simbólico al final del campamento. Hacíamos una fogata. En esa fogata cada quien agarraba un palito de madera y la tiraba al fuego. Y ahí uno decía lo que uno entregaba. Obviamente no en voz alta, ¿verdad? No queríamos saber lo que estábamos entregando. No queríamos que otros supieran. Así que en voz baja decíamos, Señor, te entrego. Y yo recuerdo muy bien ese último campamento porque nos daban un sticker que nosotros lo llenábamos. Tenía algo, una escritura, y ahorita les voy a decir qué era. Pero lo llenábamos y lo poníamos en nuestra Biblia para que siempre recordáramos lo que habíamos prometido a Dios. Y lo que es ese sticker decía, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, mi Señor. Eso era lo que decía el sticker. Y luego veníamos, lo poníamos en la Biblia. Y yo recuerdo que yo dije un día, yo quiero esa filosofía para mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser en el futuro, Señor, es para ti. Tú eres el dueño. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Tenemos nosotros esa filosofía de vida? Se manifiesta esto en la manera en que nosotros servimos en nuestra iglesia. Se manifiesta esto en la manera en que vivimos allá afuera. Yo espero que este mensaje sea un llamado para que usted considere tener esa filosofía de vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser, Señor, te lo doy. Y yo quisiera decirle hoy, no comienza haciendo grandes cosas para el Señor. Comienza con pequeños pasos de obediencia que el Señor te está pidiendo hoy. Y la pregunta hoy es, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que Dios está pidiendo de ti? Para que tú comiences a ser una persona cuyo corazón se muere por servir a su Creador. Y yo espero que hoy sea el día que tú digas, sí, voy a entregarte, Señor, mi comodidad. Voy a entregarte este ídolo que tengo yo, que lo amo, pero tú eres más valioso que Él. Y también hacer otra pregunta, quizás hay alguna cosa grande que el Señor está pidiendo de ti. Eso también es tu ídolo. Y también Dios quiere obediencia. El Señor dijo, yo quiero obediencia, no sacrificios. Yo no quiero gente sacrificando animales, gente cantando con voz alta, gente haciendo grandes cosas, si su corazón no está alineado con mi voluntad, si no hay una pasión por servirme. Así que el Señor dijo, yo no quiero todos esos sacrificios, todas tus ofrendas, todo lo que cantas, si tu corazón no está alineado y listo para decirme, Señor, lo que tú quieras. Así que yo oro para que a través de esta serie nosotros podamos ser cautivados por la misión de nuestro Dios. Y que hayan muchas personas diciendo, Señor, tú quieres todo de mí. Amén. Así que vamos a orar.